Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Bien, ya estamos de regreso en esta cabina de control, Radio Impacto 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones, y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios, de poderla llevar a todos los corazones. Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Él quiere que todos nosotros obtengamos siempre alimento, enseñanza de su palabra, para que caminemos conforme su santa voluntad. Bueno, y el título de hoy que Dios me da se titula, el tema se titula La amargura, cizaña que ahoga. Sí, la amargura, cizaña que ahoga. Y bueno, su fundamento bíblico está en el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 15, que dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Padre Santo, que usted sea, Señor, bendiciendo y llevando a los cuatro vientos su palabra, que llegue a todos los corazones. Esto le rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues la amargura, cizaña que ahoga. Ya nosotros sabemos que en los sembradíos siempre crece la maleza, siempre crece el zacate, y estas plantas, cuando son detectadas tempranamente, pues es fácil de desarraigar, de desterrar, de arrancar, de quitar, ya que si en un sembrado se deja que esta maleza crezca, entonces apretuja a las otras semillas que se han sembrado y que dan fruto. Pero lo que es la cizaña, pues viene a ser una planta que crece aproximadamente hasta 1 metro, pero que pues ciertamente sus raíces son ligeras y tiernas al principio, pero alcanzan profundidades que se afianzan más en la tierra. Y bueno, esta hierba se extiende de tal manera, no solo en la profundidad, sino en extensión, de tal manera que un terreno o un jardín que se descuida, pues permite de que abunde esta mala semilla y que ahogue a los frutos de el árbol que se pretende sembrar, o de la fruta o de la hortaliza. Bien, de esta manera, entonces, así también es el corazón del hombre, hombre y mujer, de todas las edades, en todas las posiciones, en todos los lugares, desde los más altos reyes hasta los más humildes agricultores. Siempre en el corazón del hombre se arraiga también esta raíz
que simbólicamente le decimos cizaña, ya que el corazón, cuando Dios nos permite venir al mundo, nos los da limpio, nos los da puro, y somos nosotros los que tenemos, los padres, a quienes Dios se nos deposita a nuestro cuidado, nuestros hijos y nuestros nietos, etcétera, el cuidar que su crecimiento sea sano, lo mismo que se cuida una planta, que se cuida un árbol, que se riega correctamente, que se le pone puntales para que crezca derechito. Y entonces, con disciplina, dice la palabra, que nosotros disciplinemos con amor a nuestros hijos, que con vara se corrige, pero no se refiere a herirlos, a destruir nuestra propia simiente, sino a edificarlos. Y bueno, en el libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 18, nos dice, bueno, también en el versículo 7 dice así, cuando se habla de la parábola del sembrador, porque nuestro Señor Jesucristo enseñó, ¿verdad?, esta parábola, y dijo a los que se encontraban en la barca allá en el mar, pues junto al mar, les empezó a enseñar y les dijo que un sembrador salió a sembrar, y aconteció que parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero otra parte cayó entre espinos. De esta parte es la que hablamos en los cristianos, pero en todo el mundo, toda persona. Porque cuando esta semilla cae entre espinos, los espinos crecen y la ahogan. Dice así, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Así nos dice la parábola del sembrador. ¿Qué nos está diciendo entonces a las personas? Que de la misma manera, cuando entra una raíz de cizaña, es decir, una raíz de amargura, de resentimiento, una raíz de odio, una raíz de incomprensión, una raíz de insatisfacción, de rechazo, estos, cuando entran al corazón, hacen mucha mella, destruyen la buena cosecha y hacen estragos. Estos, dice la palabra en el capítulo 4 de San Marcos, versículo 18, son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que en nuestro corazón se hace infructuosa esa palabra, porque leyendo la Biblia diariamente, como lo hacemos, orando diariamente, estando en comunión con Dios y en ayuno, pero aún así, si un ministro deja de nutrirse de la palabra, si descuida su comunión con el Espíritu Santo, si tiene descuidos en el comportamiento, en el trato, en la actitud con su prójimo, entonces descuida su salvación, descuida su buen testimonio, y por lo tanto pues hay peligro de que una pequeña raíz de amargura estorbe, y por ella no solo al que le estorba, sino todos los que están alrededor sean contaminados. Por eso dice la palabra también en San Lucas capítulo 8 y versículo 18, que miremos, ¿sí? Y versículo 14, 8 de San Lucas capítulo 14, que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas
Y también añade, y los placeres de la vida. Es por eso que no llevan fruto. ¿Qué pasa entonces con las personas que en algún momento llegamos a ser invadidos de esta cizaña que ahoga, de esta maleza, de esta hierba mala? Entonces podemos nosotros llegar a tener tristeza en el corazón, desaliento en el alma. Podemos llegar a sentirnos que nadie nos quiere, que nadie nos aprecia, que nuestros amigos, que nuestros seres queridos se han alejado, que nos hemos quedado solos, que no valemos nada. Y si a esto le añadimos las tristezas del corazón por las cosas externas y circunstanciales que nos suceden en el caminar de la vida, porque en algún momento de nuestra vida nosotros podemos ser estorbados, podemos dar lugar para que una raíz de amargura entre cuando no estamos prevenidos y fortalecidos, cubiertos con el escudo de la fe, conforme a Efesios capítulo 6. No tenemos la coraza de la justicia, entonces puede llegar al corazón una raicita de estas, internarse por causa de una ofensa, de una mirada, de un rechazo, porque déjeme decirle que los rechazos ocasionan en muchas ocasiones tristeza, dolor, ansiedad, angustia, desesperación, y bueno, viene dentro de nuestro ser situaciones en el que te sientes menospreciado, te sientes solo, abatido, y el dolor va aumentando porque se van formando fortalezas en tus pensamientos que empiezan a dar vuelta y regresan esos pensamientos y se van haciendo constantes y están ahí, y parece que uno quisiera olvidarse y viene tal vez el sueño un rato y cuando despiertas otra vez estás pensando en esos dolores, en esas tristezas, en esas heridas del corazón que un día recibiste. Déjenme decirles que estas heridas se reciben en todos los tiempos, en todo momento, y que no hay persona que no la reciba, pero no todas las personas están en condición de defenderse de estas reacciones internas que llegan. Comienzan desde el mismo vientre de una madre, cuando ya tuvo este matrimonio los hijos que quería tener. Pensó tener 2, pensó tener 1, pensó tener 3, pero viene el cuarto hijo y parece que ya no lo querían, pero el que está en el vientre o la que está en el vientre ya lo está sintiendo y tiene necesidad de vivir, tiene deseo de supervivencia, pero el padre y la madre no están entendiendo eso. Algunos padres porque tienen inseguridad de ser el padre de ese bebé, y alguna madre también cuando ha sufrido una violación de personas indeseables que no estaban en su propósito, en su deseo, pero que ante esta situación llegó a quedar embarazada. Ya desde ahí hay raíces, desde el mismo vientre, pero en nuestro caminar, cuando abandonamos nuestros hijos en manos de las niñeras, de los profesores que no tienen temor de Dios,
y creemos que nuestros bebés están bien, pero se ha dado casos que hemos oído en las noticias donde tocan, donde abusan de los bebés, y muchas veces aún en las corporaciones, en las denominaciones religiosas, también practican sodomía, pederastía, y estos niños, estas niñas abandonadas y aún en los secretos de familias no temerosas de Dios, hacen que esta raíz de amargura entrara desde edad temprana en la vida del bebé, de la bebé, del niño, de la niña, y sufrió rechazo desde su casa y fue a la escuela, y también los niños se burlaron de él o de ella y se empezó a sentir menos que sus demás compañeros, compañeras, y fue creciendo en su soledad esta amargura, este resentimiento, en el que en algún momento ya buscaba no quién tenía la culpa ni quién se lo hubiese hecho, sino quién se lo pagaba. Pero corazones que guardan ese resentimiento de familiares cercanos, porque déjenme decirle que los que de donde se reciben las principales heridas son muy cercanos a las personas heridas, son quienes en algún momento han vejado, se han burlado de su desnudez, de su complexión física, se han burlado de su baja capacidad para resolver problemas escolares, educativos, matemáticos. Y entonces también cuando niños llegan ante un micrófono para declamar una poesía que les dio el profesor, la profesora, que se lo aprendió muy bien porque tiene la capacidad, pero que cometió un determinado error que le hizo al público reír y que no tenía la capacidad para entender que es un acto natural, y guardó también inseguridades como para no volver a agarrar un micrófono en toda su vida. Personas que también tuvieron un accidente y fueron violentamente reprendidos y no volvieron a tomar esa moto, no volvieron a tomar ese automóvil nunca más, y siguen caminando pero teniendo el temor de aquel accidente. Asimismo, entonces el resentimiento vuelve. Se recuerda cuando la persona hirió, ofendió, cuando lo trató de una manera que menoscabó su estima, y es ahí donde crecen estas raíces. Miren, en la Biblia encontramos situaciones en que personas crecieron con ese resentimiento cuando de niños se ofendieron, porque déjenme decirles que también hay familias, que también hay hermanos cristianos, no solo en la casa, pero también en las congregaciones. Miren, desde la casa muchas veces se gesta el que un hermano con otro hermano no se lleven, porque desde pequeños a veces los padres tienen un privilegio para el determinado, ya sea para el mayor o para el menor, y de esta manera empiezan a crecer con un resentimiento. ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? ¿Por qué a mi hermana sí y a mí no? En la palabra de Dios encontramos la historia de Esaú
y de Jacob. Ahí vemos nosotros cómo ellos en un mismo vientre y siendo gemelos, cómo desde el momento en que ellos nacen tienen una lucha, ya que Jacob toma a Esaú del calcañar al nacer. Pero luego miren cómo el padre, o sea Isaac, ama más al que nació primero, a Esaú, pero como Rebeca ama más a Jacob. Y ya desde ahí empieza a haber diferencias, de tal manera que cuando Isaac está ya viejo y a punto de morir, desea él bendecir conforme a la costumbre de Israel a su hijo mayor y le dice: ve, tráeme casa porque te voy a bendecir. Y yéndose Esaú a cazar para traer de su mano la comida que habría de darle a su padre, entre tanto la madre, que amaba más a Jacob, le aconsejó y le dijo: hijo, tu padre ya va a dar la bendición, te aconsejo que tú vayas, te haré un cabrito así como le gusta a tu padre, y para que recibas la bendición. Así que él temía y le dijo a su mamá: pero tal vez se dé cuenta mi padre y en lugar de que me bendiga, me maldiga. Y ella le dice: tú haz lo que yo te digo, y si te maldice, la maldición sea sobre mí. Y fue Jacob. De tal manera que cuando preguntó Isaac el padre: ¿eres tú Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también Isaac: acércame la comida, comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y miren, salió bendecido Jacob. Y al regresar Esaú, poco después, llegó con su casa, lo coció, preparó el guiso y llegó, pero se encontró con que el padre se turbó diciendo: ¿quién es que vino antes que tú? Porque ya di mi bendición. Y se entristeció, miren, Esaú. Pero tomemos en cuenta que Esaú había menospreciado su primogenitura. Él no estuvo siempre consciente de la grande importancia que era este privilegio de ser primogénito y de el valor de la heredad conforme a la costumbre del pueblo de Israel. Habiendo él menospreciado
Y bueno, una aplicación a la vida actual. Si un apóstol desprecia una bendición tan grande, o un profeta, o un pastor, o un evangelista, o un ministro de alabanza, está despreciando una grande bendición de parte de Dios. Por eso Dios quiere que cuidemos nuestro testimonio, que todos vivamos con temor y temblor en Dios, ya que Esaú este descuido tuvo y ahora pues estaba perdiendo su bendición por segunda vez, la bendición que el Padre da, y llega y le ruega y le dice: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de tierra, de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y bueno, ustedes han escuchado que como Esaú, después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que quienes han descuidado su primogenitura, decirles que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos, o sea, hasta la tercera y cuarta generación. Y bueno, aquí nos da un ejemplo de cómo alcanzó esta raíz de amargura, esta cizaña que ahoga, que oprime a Esaú, porque descuidó su relación con Dios, menospreció el regalo de Dios, y entonces, aunque la procura con lágrimas, sabemos que aunque fue salvo por la misericordia de Dios, porque Dios se deleita en el perdón, en su piedad, entonces, pero ¿en qué consistió el castigo? En que ya no obtuvo su primogenitura, porque ahora se le había dado a otro, a Jacob. Su nombre significa usurpador. Ya luego, por su búsqueda de Dios de Jacob, le fue cambiado por el de príncipe, porque Israel, eso significa, ya no te llamarás Jacob, sino Israel será tu nombre. De ahí la bendición de Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esta misma bendición traspasa Isaac a Jacob, y Jacob a todas las tribus de Israel. Estas son las bendiciones, pero Dios pide santidad, pide obediencia, porque tenemos también
a Saúl, como Saúl, habiendo sido nombrado rey de Israel, también descuidó su relación con Dios, porque desobedeciendo a Dios, Dios envió al profeta Samuel para exhortarle. ¿Se complace Dios más de los sacrificios que de la obediencia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como a ídolos e idolatría, la obstinación. Así que fue también desechado Saúl de su reinado por haber desobedecido. Cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl por causa de su pecado de desobediencia, y fue ungido David, entonces reposó el Espíritu Santo en David, y Saúl tuvo celos amargos en toda su vida, después de haberlo recibido como a un hijo con gozo en su palacio, ya que un espíritu de tormento le venía a causa de no tener la presencia de Dios. Y llegaba David y tocaba su arpa, y entonces sentía paz el rey Saúl. Y entonces vemos cómo él sintió celos, sintió envidia de David, llegando a pensar, pues ya solo falta que le den el trono, por causa de que cuando regresaban de la batalla, aún las mujeres entonaban cánticos diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y miren cómo por las palabras externas llegan al corazón interno, penetran. Y él sintió desde ese día amargos sentimientos contra David, y ya no volvió a verlo con buen deseo, sino que con buen semblante, sino que tenía deseos malos contra el nuevo ungido de Jehová. Y bueno, diferentes personas pasaron pruebas al dejar que una raíz de amargura entrara. Nosotros sabemos que a veces los matrimonios comienzan bien, pero un día el varón tuerce el camino y se va con la doncella, dejando a la verdadera esposa y a los verdaderos hijos, para irse con los hijos que no son sus hijos, y que dejan una raíz de amargura en el corazón de la esposa.
contaminando así también sus hijos, su casa, su hogar. Mujeres también que un día en secreto se contaminaban con el amante y que por fin decidieron volar fuera de su hogar, dejando su casa, su esposo, sus hijos, dejando raíces de tristeza, soledad, resentimiento en sus corazones, no solo del esposo y los hijos, pero también de toda la familia que fue burlada, que se sintió despreciada, que toda su confianza dada había sido deshecha. Entonces, descuidándose, les vino resentimiento y deseos de venganza, ira, enojo, impotencia. Y bueno, muchos padres han propiciado también, y aún madres que se pelean. Por ejemplo, en el caso de Isaac e Ismael, nacidos de madre diferente y de un solo padre, Abraham, cómo las mujeres tuvieron también diferencias por causa de la envidia, de las palabras, de la altivez, y provocaron que sus hijos tuvieran también enemistades y divisiones, incomprensiones. Y asimismo todos los hijos de Jacob, porque son herencias familiares que van corriendo y que se van traspasando. Y vemos que tenían envidia los hermanos de José, que también ellos por envidia lo vendieron a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Y como mismo José conocía a sus hermanos el día en que él ya había sido engrandecido, y que es un ejemplo de no haber guardado rencor, resentimiento, que no permitió que una raíz de amargura, cizaña, entrara en su corazón, ya que aún conociéndoles cuando iban de regreso a su casa, les dijo: miren que no riñan, conociéndolos. Y bueno, ellos regresaron con su padre, el cual se alegró de ver nuevamente a José cuando lo creía muerto, cuando pensaba que una fiera le había devorado y que había tenido amargura durante todos esos años y soledad, tristeza por haber perdido un hijo. Conforme al relato de sus demás hijos, cuando le llevaron aquella túnica, por lo cual él mismo provocó que sus hermanos tuvieran envidia, porque no compró 12 túnicas de colores
solo compró una, motivo suficiente para que entrara una raíz de amargura, de tristeza, porque veían la preferencia, el privilegio, por lo cual cada padre, cada madre, cada líder, cada gobernante, cada ministro de una congregación debe cuidar el no tener privilegios por unos más que por los otros. Cuidar que no entren las codicias, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, los placeres de este mundo. Quiere Dios que cuidemos nuestro corazón sobre toda cosa cuidada, guardada, para que no sea, ¿sí?, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, este regalo no merecido por nosotros, pero que nuestro Señor Jesucristo nos amó primero y nos dotó de su amor y de su gracia, de su verdad, y nos transportó de las tinieblas en que estábamos a su luz admirable. También vemos cómo Aarón y María murmuraron contra Moisés y cómo tuvieron como consecuencia la ira de Dios. María adquirió lepra, por lo cual Moisés, un hombre manso, había orado para que pudiera ser sanada, pero tuvo que permanecer 7 días fuera del campamento. Así que las personas que contaminan su cuerpo con lepra, con pecado, salen por un tiempo de disciplina congregacional, de el campamento, conforme a la ley dada a Moisés. También en el Nuevo Testamento hallamos algunas situaciones en las que personas no caminan en el mismo sentir. En Filipenses capítulo 4 y versículos 2 y 3 dice que Evodia y Síntique tenían alguna diferencia aún en la misma congregación. Y leo la palabra como está escrita por el apóstol Pablo en el versículo 2
que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren, combatieron juntamente con Pablo, pero ahora les está rogando a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, de un mismo Señor y Salvador Jesucristo, de un mismo Espíritu, de un mismo Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y también encuentran el nombre de Dios por Yahvé, y es bíblico, ya que el tetragrámaton tiene 4 letras hebreas y es en su lenguaje original el nombre verdadero de Dios, pero que nosotros en nuestro español así lo pronunciamos y así está escrito en las Biblias que nosotros tenemos, y respetamos y creemos asimismo en Jehová de los ejércitos como en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Dios pide que nosotros vivamos quieta y reposadamente, que toda la familia sea encaminada siempre a Cristo Jesús. Los niños primordialmente, porque la palabra dice en San Mateo capítulo 19 y versículo 14: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero también en Efesios capítulo 6 y versículos 1 al 4 nos enseña que los hijos obedezcan en el Señor Jesucristo a sus papacitos, porque esto es justo. Dice la palabra en el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos entonces ejemplos de que los padres deben disciplinar con amor, pero también reconocer que hay hijos que no soportan a sus padres, y es necesario que haya una reconciliación. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre está reconciliando al mundo por medio de su Hijo amado, a padres e hijos, nueras y suegras, también siervos y patrones, porque dice la palabra en el versículo 5 de Efesios 6: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Decirles que muchos hicieron la voluntad de Dios,
Como ejemplo, tomaríamos a Abraham, que cuando los pastores de Lot y los pastores de Abraham tenían una discusión acerca de los pastizales y del agua donde abrevaban estos ganados, pero teniendo una visión profunda, Abraham, no de corto metraje, sino de largo alcance, de visión futura, cuidó que no hubiera ningún brote, ninguna raíz de amargura en la vida de Lot, su sobrino, a quien quería como un hijo, de tal manera que le habló como a hermano y le dijo: mira, que no nos vayamos a pelear por esto, porque hay suficiente tierra para ambos. Mira, si tú te vas de este lado, yo me iré de este otro lado con mis pastores, y si tú te vas de este, yo me iré por el otro, de modo que haya paz y gloria a Dios. Este es el consejo cuando se tiene visión futura, para que no provoquemos divisiones, para que no provoquemos separaciones, para que no haya apartamientos por causa de la pared intermedia que quiera pararse entre Dios y los hombres, o entre los hombres. Dios quiere que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 3 y 5, dice la palabra que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que guardarnos siempre en este sentir que hubo en Cristo Jesús, que nosotros nos despojemos de sí mismo, así como nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible esta reconciliación de nosotros con el Padre por medio de Él. Damos gracias a Dios que ha tenido a bien que nosotros
pertenezcamos al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha tomado en cuenta para que le sirvamos. Esto también es un grande privilegio. Permita Dios que lo hagamos siempre gozosos, que lo hagamos siempre buscando su dirección, las palabras de su Santo Espíritu. Y bueno, también aconsejarles para ir terminando aquí en el libro de Pedro, en el Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, y en el capítulo 3, sí, busco Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 8 al 12, que dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Este es el legado de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Cuidemos, pues, miremos con diligencia para que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, para que nos cuidemos, para que de ninguna manera brote alguna raíz de amargura en nuestro corazón y nos estorbe, y por ella contaminemos a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra congregación y todo donde nos encontremos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que Dios sea limpiando toda la maleza, toda la cizaña, quitando todo el matorral, todo lo que no sembró nuestro Señor Jesucristo en cada corazón. A su nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, sea hecho darle gracias al Padre, en el nombre del Hijo. Amén y amén. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús.